Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ayer, 36 peloteros venezolanos vieron acción. Jugaron 30 al campo y 6 fueron lanzadores. Fue una jornada en donde observamos un duelo de pitchers criollos. Este resultó ser el cuarto duelo de la temporada entre abridores venezolanos. Fue el segundo enfrentamiento de la campaña entre los dos lanzadores zurdos. En la primera oportunidad, ambos salieron sin decisión, y esto fue el 4 de mayo. Por otro lado, salieron buenos batazos. Uno conectó su primer jonrón en la MLB, otros duplicaron y Arraez dio otro hit para mantener unas efímeras esperanzas por el título de bateo. En el juego significado en el estadio de los Tigres, el Comerica Park, los Bravos de Atlanta le ganaron 6-2 a los Tigres de Detroit. Por Atlanta, Ronald Acuña Jr., jugando en el right field, batió de 4-2 con una carrera anotada y otra carrera impulsada. Acumula 69 carreras anotadas y 37 carreras impulsadas. Además, recibió una base por bola. Su promedio subió hasta 284 y batea 423 en sus últimos 7 juegos. José Suárez entró a relevar en el séptimo inning. Lanzó una entrada, no permitió hits ni carreras, no le dieron base por bola y bajó su efectividad a 2.35. Obtuvo su primer hole. En 5 juegos tiene 2 juegos ganados, 0 perdidos, 15.1 innings lanzados, 14 ponches y WHIP de 1.17. Por Detroit, Gleyber Torres jugó en la segunda base, batió 2 imparables en 4 turnos al bate, anotó una carrera e impulsó otra. Acumula 79 carreras anotadas y 74 carreras impulsadas. Recibió una base por bola y batió su doble número 22. Subió su promedio a 261 y está bateando 346 en sus últimos 7 juegos. En el estadio Wrigley Field de los Medias Blancas, los Padres de San Diego le ganaron 3-2 a los Medias Blancas de Chicago. Por San Diego, Luis Arraez jugó a la defensiva primero en la segunda base y después pasó a la primera base. En 3 turnos al bate conectó un hit y recibió una base por bola. Mantuvo su promedio en 287. Ya se le está haciendo bien tarde para poder alcanzar al primero de la lista por el título de bateo. Elías Díaz ayer fue el catcher titular de San Diego. En 3 turnos al bate no pudo conectar hit. Bajó su promedio a 203. Freddy Fermín solo jugó la defensiva, sustituyendo al catcher Elías Díaz. Robert Suárez entró a relevar en el 9º inning. Lanzó una entrada, no permitió hit, no permitió carrera, dio 2 ponches, bajó su efectividad a 3.06. Salvó su juego 40. En 68 juegos tiene 4 ganados, 6 juegos perdidos y 40 juegos salvados. 67.2 innings lanzados, 72 ponches y WHIP de 0.93. Por Chicago, Lenín Sosa en la primera base, en 4 turnos al bate no pudo conectar hit. Bajó su promedio a 259. En el Kauffman Stadium de Kansas City, los Azulejos de Toronto le ganaron 8-5 a los Reales de Kansas City. Por Toronto, Andrés Giménez, jugando en el shortstop, batió de 4-2, anotó una carrera e impulsó otras 2. Tiene 38 carreras anotadas y 32 carreras impulsadas. Batió su primer triple. Subió su promedio a 209. Por Kansas City, Michael García jugó en la tercera base. Batió 2 imparables en 4 turnos al bate. Anotó una carrera e impulsó otra. Ahora tiene 74 carreras anotadas y 71 carreras impulsadas. Subió su promedio a 285 y está bateando 192 en sus últimos 7 juegos. Salvador Pérez esta vez jugó como bateador designado. Batió un imparable en 4 turnos al bate. Impulsó una carrera, la número 96. Subió su promedio hasta 240 y está bateando 333 en sus últimos 7 juegos.
Ángel Serpa entró a relevar en el octavo inning, lanzó 2/3 de inning, permitió un hit, le hicieron una carrera, la cual fue limpia, subió su efectividad a 4.16. En 67 juegos tiene 5 ganados, 2 juegos perdidos, 62.2 innings lanzados, 57 ponches y WHIP de 1.39. Winder Ávila entró a relevar en el noveno inning, lanzó una entrada, no permitió hit ni carrera, de una base por bola, bajó su efectividad a 0.77. En 10 juegos jugados tiene 1 ganado, 0 perdido, 11.2 entradas lanzadas, 12 ponches y WHIP de 0.77. En el estadio de los Astros, el Daikin Park, los Marineros de Seattle le ganaron 7-3 a los Astros de Houston. Por Seattle, Eugenio Suárez defendió la tercera base. En 3 turnos al bate conectó un imparable. Anotó una carrera, la número 89. Sube su promedio a 231 y está bateando 286 en sus últimos 7 juegos. Leo Rivas no tuvo turno al bate y solo jugó a la defensiva. Por Houston, José Altuve esta vez jugó en la segunda base. En 3 turnos al bate conectó 2 imparables. Empujó una carrera, la número 75, recibió una base por bola, batió su doble número 23 y robó su 10ª base de la temporada. Subió su promedio a 265 y está bateando 304 en sus últimos 7 juegos. En el Estadio Chase Field de Arizona, los Diamondbacks de Arizona le ganaron 9-2 a los Phillies de Filadelfia. En este juego tuvimos un duelo de pitchers criollos. Por Arizona, Eduardo Rodríguez fue el pitcher abridor. En 6 entradas permitió 6 hits, no permitió carreras limpias, dio 3 bases por bola, ponchó a 5 contrarios y ganó el juego, quedando con efectividad de 4.91. En 28 juegos tiene 9 ganados, 8 perdidos, 148.1 entradas lanzadas, 137 ponches y WHIP de 1.56. Gabriel Moreno fue el catcher de Arizona. En 5 turnos al bate conectó 3 imparables. Además, empujó una carrera, llegando a 38. Subió su promedio hasta 291 y batea 296 en sus últimos 7 juegos. Jorge de Barrosa jugó en el center field. También triplicó en este partido. Batió de 4-3 con 2 carreras anotadas y una carrera impulsada. Acumula 7 carreras anotadas y 6 carreras impulsadas. Batió su primer jonrón en la MLB. El batazo llegó cerrando el 6º inning, recorriendo una distancia de 389 pies. Subió su promedio hasta 150. Ilemaro Vargas jugó en la primera base. En 4 turnos al bate no dio hit y su promedio quedó en 263. Por Filadelfia, el pitcher abridor fue Ranger Suárez. En 4 entradas permitió 8 hits, 6 carreras. Las 6 carreras fueron limpias, le dieron una base por bola, ponchó a 2 bateadores y le dieron un jonrón. Perdió el partido. Su efectividad subió a 3.12. En 25 juegos tiene 12 juegos ganados, 7 juegos perdidos. En 153 entradas lanzadas tiene 147 ponches y WHIP de 1.20. En el Target Field de Minnesota, los Mellizos de Minnesota le ganaron a los Guardianes de Cleveland 6 carreras por 2. Por Minnesota, Johnny Pereda fue el catcher titular de los Mellizos. En 4 turnos al bate conectó 2 imparables. Batió un doble, el 6º de la temporada. Subió su promedio hasta 246. Por Cleveland, Gabriel Arias jugó en el shortstop. No tuvo suerte en 3 turnos al bate. Bajó su promedio a 223 y está bateando 233 en sus últimos 7 juegos. Ryan Rocchio defendió la segunda base. Batió un imparable en 3 turnos al bate. Además, se robó su 7ª base de la temporada. Subió su promedio hasta 233. En el Parque de los Cardenales, el Busch Stadium, los Cardenales de San Luis le ganaron 5 carreras por 1 a los Cerveceros de Milwaukee. Por Milwaukee, Jackson Chourio defendió el right field. En 4 turnos al bate se fue de 4 nada, pero impulsó una carrera, llegando a 77.
bajó su promedio hasta 275 y está bateando 161 en sus últimos 7 juegos. Andruw Monasterio defendió la segunda base, batió 3 imparables en 4 turnos, además robó su segunda base de la temporada, subió su promedio hasta 288, batea 333 en sus últimos 7 juegos. En el estadio de los Mets, el Citi Field, los Nacionales de Washington le ganaron 3-2 a los Mets de Nueva York. Por Washington, Andrés Chaparro entró como bateador emergente y después jugó en la primera base. Falló en su único turno al bate. Su promedio es de 169. Por los Mets, Luis Torrens fue el catcher titular de los Mets. Batió un imparable en 4 turnos al bate y anotó una carrera. Llegó a 19 carreras anotadas. Además, batió su doble 14. Su promedio subió hasta 225. Francisco Álvarez entró como bateador emergente y falló en su único turno. Bajó su promedio hasta 257. Luis Ángel Acuña entró como corredor emergente y después se quedó defendiendo la segunda base. No tuvo turno al bate. En el estadio Coors Field de Colorado, los Rockies de Colorado le ganaron 3-1 a los Angelinos de Los Ángeles. Por Colorado, Ezequiel Tovar jugó en el shortstop, batió un hit en 3 turnos al bate y recibió una base por bola. Subió su promedio hasta 255. Por Los Ángeles, Osmer Peraza defendió la tercera base y falló en 3 turnos al bate. Su promedio bajó hasta 167. En el Dodger Stadium de Los Ángeles, los Gigantes de San Francisco le ganaron 3-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Por Los Ángeles, Miguel Rojas jugó en la segunda base. No pudo conectar hit en 2 turnos al bate. Bajó su promedio hasta 264 y está bateando 286 en sus últimos 7 juegos. En el Grand American Ballpark de Cincinnati, los Rojos de Cincinnati le ganaron a los Cachorros de Chicago 1-0. Por Chicago, Moisés Ballesteros entró al juego como bateador emergente y después se quedó como bateador designado. Solamente tuvo un turno al bate y no pudo conectar hit. Además, recibió una base por bola. Solo tuvo un turno oficial al bate y se fue de 1-0. Bajó su promedio a 261. En el estadio George Steinbrenner, los Reyes de Tampa Bay le ganaron 7-3 a los Medias Rojas de Boston. Por Tampa Bay, Everson Pereira jugó en el right field, falló en 2 turnos al bate y su promedio bajó hasta 143. Wilyer Abreu jugó como bateador designado, no tuvo suerte en 4 turnos al bate y bajó su promedio hasta 250.